Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Simi Chat. Hoy es martes 26 de diciembre del 2023 y bueno, pues estamos muy contentos por estar aquí en esta nueva emisión acompañándolos. Buenas tardes a todos nuestros Simi fans. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Ya se pueden conectar a través de todas nuestras redes sociales. Nos encontramos en YouTube y también nos pueden encontrar en Facebook, en ambos. La página es Simi Radio. Compartan el programa porque puede ser de gran ayuda para todos ustedes, especialmente porque vamos a hablar acerca de un tema que yo creo que a todos nos puede interesar. ¿Alguna vez han escuchado el término tóxico? ¿No? ¿Algunos de ustedes tienen familiares tóxicos? ¿Cómo podemos identificarlos? Y bueno, también vamos a platicar un poco acerca de este término que últimamente se está empleando mucho. Para platicar un poco más acerca de este tema y para ampliar el conocimiento, me acompaña mi compañero, el psicólogo Arturo Martínez, quien también es psicólogo en Centro Simi de Salud Emocional. Hola Arturo, muchas gracias por estar aquí conmigo acompañándome. Hola Liliana, buenas tardes. Un saludo enorme a toda la audiencia que tenemos el día de hoy y sobre todo gracias por la invitación. Y bueno, pues Arturo, vamos a hablar acerca de las personas tóxicas, ¿no? ¿Quiénes de ustedes, querido público, queridos Simi fans, se han topado con alguna persona tóxica? Alguien, no sé, nos puede dar su opinión acerca de este término, qué piensan. Y bueno, pues también incluso podemos preguntarnos si algunos de nosotros tendremos algunas conductas, ¿no? De estas que llaman tóxicas. Claro, claro. Sobre todo porque a manera de preludio, a manera de introducción, es un término bastante interesante. Fíjate que estaba revisando algunos artículos. Hay un texto de Platón que se llama El Fedro y habla, él lo Fíjate que plantea estaba en lo revisando general algunos un concepto muy artículos. particular que es el fármaco, ¿no? El fármaco ahora entendido como medicina, pero en aquel entonces, pues el fármaco ayudaba a que las personas pudieran, sobre todo, recuperar información, digamos, a manera de recordar, y les facilitaba responder algunas actividades. Platón lo que decía lo contrario, se establece más bien que no se requiere un fármaco, sino que es más bien el conocimiento que uno tiene, el que em, a través de las experiencias podemos ir formando. Pero te estarás preguntando, la audiencia se estará preguntando, ¿por qué de pronto estamos hablando de fármaco cuando deberíamos estar hablando de tóxico? Claro, porque hay una relación casi directa entre el fármaco con la toxicidad. Muy puntualmente, muchos siglos después, es en el siglo XIX cuando se implementa el término tóxico, aparece en un diccionario en inglés, con eso me refiero a un diccionario británico, que establece el término tóxico que proviene del latín, entonces se refiere al toxicus, que establece o hace una categoría muy específica sobre alguna sustancia, es decir, algo que se consume y que genera un malestar en el cuerpo, un malestar especificado en las situaciones corporales, por ejemplo, a nivel intestinal, nivel de pulmones, nivel de enfermedad, etcétera. Y entonces, la relación que establecemos en este punto es que el fármaco permite aliviar lo tóxico, es decir, es la contraparte de la toxicidad. El problema es cuando se aplica o cuando esto se mira en las sociedades posmodernas como la nuestra. En el 2018 se establece la palabra tóxico o tóxica para distinguir algunas características psicológicas. Claro, lo planteo en un sentido general, ¿no? Porque como tal no nos referimos a cualidades de una persona como tóxica, sino que tenemos una serie de herramientas para clarificar ese concepto. Pero al menos en el 2018 se establece como concepto y podemos decir que hay personas, hay situaciones tóxicas y con estas situaciones tóxicas nos estamos refiriendo a escenarios en concreto que están planteando un malestar subjetivo. Con subjetivo nos referimos a todo este procesamiento mental, es la forma en cómo nos experimentamos alguna sensación y entonces
Cuando nos referimos a lo tóxico de una persona, nos estaremos refiriendo a sensaciones o consecuencias donde nos hacen sentir incómodos, incómodas en algún momento o en alguna situación. Hasta acá, ¿cómo ves, Liliana? Sí, sí, Arturo, de hecho tienes mucha razón. En realidad, el término tóxico, pues, viene de otra rama, ¿no? Precisamente es un término que se emplea en el trabajo de psicología, pero creo que corresponde más bien a la psicología popular. Si bien no es un término que en realidad defina específicamente algún tipo de comportamiento o de conductas en específico, no nos ayuda a diferenciar, pero creo que, bueno, debido a la popularidad de este término que ya comenzó a ser empleado por muchas personas. De hecho, estaba también viendo en algunos artículos que la palabra tóxico ha sido una de las palabras más googleadas, más buscadas en los diccionarios online, porque la gente, bueno, quiere saber qué significa, ¿no? Y bueno, ya incluso se está empezando a utilizar el término tóxico para otros, bueno, para definir algunas otras características o situaciones de la vida cotidiana que efectivamente tienen que ver con situaciones que pueden generar un malestar emocional en las personas, ¿no? Creo que más bien son situaciones, ¿no? Eh, lo tóxico, bueno, tiene que ver efectivamente con un veneno o algo dañino para el cuerpo, ¿no? Algo que al ingresar a mi organismo, pues me genere un malestar o empiece a dañar mi organismo de manera biológica. Entonces, en no es como tal correcto definir a las personas como tóxicas, porque esto puede llegar a confundirnos un poco. Incluso bueno, en la búsqueda que estaba haciendo, vi un artículo que hablaba acerca de positivismo tóxico. Mm, ujú, ujú. Y dije, bueno, esto ya está como muy exagerado, ¿no? Acerca de que las personas que son exageradamente positivas, ¿no? O a los que antes les llamaban como optimistas, ¿no? Que eran exageradamente optimistas. Pero bueno, vamos a seguirlo definiendo. Bueno, no es como tal correcto usar el término tóxico porque puede generar una confusión para nosotros, ya que no define características como tal. Sin embargo, en un libro que habla acerca de gente tóxica, que precisamente es un libro que pues habla de ciertas características muy específicas o comportamientos que pueden tener algunas personas, ¿no? Estos comportamientos más bien corresponden a ciertas conductas violentas, ¿no? Personas que ejercen, todos en algún momento hemos llegado a ejercer violencia, tanto de manera verbal, no, bueno, no digo que de manera física, pero a veces puede ser que de manera verbal utilicemos o empleemos palabras que son violentas para el otro y que lo hacen sentir mal o que pueden herir los sentimientos de las personas. Entonces, puede ser que en algún momento alguien diga, ah, entonces tú eres una persona tóxica. No, bueno, simplemente a veces se tienen comportamientos que no son adecuados, ¿no? Comportamientos que no son amables, comportamientos que no son asertivos. Y bueno, podemos ir identificando también los niveles de violencia. Ya cuando hablamos como de una toxicidad o de una persona tóxica, creo que se habla de una persona que quizá puede tener un patrón o un trastorno de personalidad en donde generalmente tiende a pasar por encima de los derechos de los demás, a no respetar y que tiende a ser agresivo, ¿no? Tanto verbal Ujú. como físicamente. Sí, que por ejemplo, me dejaste pensando si se requiere algún tipo de trastorno.
Pensaría que no necesariamente, o sea, a lo mejor quizá por la influencia social, la influencia familiar es como se pueden dar ese tipo de conductas que en lo general podemos plantear con lo que nos dices. La toxicidad se puede caracterizar con un conjunto de cualidades, por ejemplo, la violencia, el tono de voz que se utiliza, la fuerza que puede implementar una persona, como también una serie de em, situaciones afectivas que puede detonar esta persona hacia otros, como humillar, como lastimar a través de las palabras, el querer señalar, controlar, disciplinar. Es decir, hay una amplitud en el concepto y entonces sí, seguramente muchas de estas personas se encuentran en esas categorías, ¿no? Situaciones de ansiedad, situaciones incluso de em, algunas situaciones psicóticas, ¿no? Entre otras, otro tipo de problemas, pero al menos en lo general, en su uso cotidiano, pues ya está regada la palabra tóxico para caracterizar todo un conjunto de situaciones, un conjunto de personas, porque ya no son solamente acciones, sino son precisamente personas que generan daño, que generan malestar hacia otras y que, bueno, al final estamos partiendo de este concepto para clarificarlo y ampliarlo, sobre todo en las relaciones familiares que vamos tejiendo y que afortunada o desafortunadamente nos encontramos en estos ámbitos familiares y que de esos van generando otro tipo de relaciones, otro tipo de afectaciones subjetivas, es decir, mentales, y entonces va a traer como consecuencia que nos sintamos cómodos, nos sintamos cómodas o nos sintamos incómodos o incómodas en esas mismas relaciones. Hasta acá como, ¿tú qué piensas, Liliana? Sí, claro, lo importante aquí es que podamos identificar, bueno, cuáles son estas características y si tal vez existen en algunas de las personas con las que convivo o en algunos de los familiares, ¿no? Con los que, con los que vivo. La diferencia tal vez entre las personas del trabajo, de la escuela o los vecinos o de otros ambientes es que con ellos puedo establecer límites quizá más claros, ¿no? Puedo retirarme, puedo dejarles de hablar, puedo mantener una relación simplemente cordial o laboral, ¿no? Y entonces ahí me puede ser mucho más fácil alejarme en cuanto yo detecte que ciertas personas me generan un malestar, ¿no? Claro. Pero cuando son familiares, y bueno, y cuando además tengo que convivir con ellos en la cena navideña, por ejemplo, Ujú, este, ahí puede ser un poquito más difícil, ¿no? ¿Por qué es importante aprender a identificarlo? ¿Y por qué es importante aprender que puedo establecer límites, ¿no? Puedo establecer límites y puedo convivir con estas personas es importante porque no me voy a perder de la cena familiar en donde también existen otras personas que me generan un bienestar, ¿no? Incluso creo que se habla de personas tóxicas y se habla también de personas nutritivas, ¿no? En ujú, uno de estos libros. Entonces, no voy a dejar de convivir con la gente que yo quiero, con la gente que yo amo, simplemente porque, bueno, hay quizá dos o tres, cuatro personas ahí identificados como tóxicos, ¿no? Entonces, bueno, cuáles serían algunos de estos rasgos que yo puedo identificar y que creo que es totalmente normal que yo me sienta mal, ¿no? Alrededor de estas personas. Alguien que quizá tal vez tiende a quejarse mucho, ¿no? Alguien que a lo mejor tiende a victimizarse, se habla mucho acerca de las personas envidiosas, ¿no? También está dentro de esta ujú. clasificación. Las personas que tienen ciertos rasgos narcisistas, ¿no? Una persona que cree que siempre tiene la razón. Aguas, ¿no? También creo que es importante identificar si yo también estoy teniendo algún tipo de conducta de este estilo para poder trabajarla o por lo menos evitarla, ¿no? Ujú. En estas fechas o en estas cenas, si lo que quiero es empezar a generar un cambio en mí, ¿no? Y también en mis relaciones. Que puede ser que yo también diga, bueno, yo me identifico con con estas conductas, pero ya no quiero ser así, ¿no? Yo ya quiero mejorar mis relaciones, ya quiero sanar, ya quiero mejorar
la convivencia familiar. Y bueno, creo que es importante también tener este tipo de autorregulación o autoconciencia, ¿no? Acerca de mi propio comportamiento. Um, las personas que a lo mejor son muy orgullosos o que no soportan que los contradigan, las personas que tienden a descalificar o menospreciar a los demás, ¿no? Si alguien cuenta algún logro, alguna alegría que tiene y la otra persona tiende a decir, bueno, saqué 10, ¿no? Hoy saqué 10 en mi examen de matemáticas. Ay, bueno, pero pues vas en la primaria, ¿no? ¿Eso qué, no? Ujú, O, ay, bueno, pero vas en la preparatoria cualquiera saca 10, ¿no? Eso sería como una conducta muy sutil que puede parecer una broma, pero en realidad eh, creo que puede ser una conducta de menosprecio, ¿no? Que puede lastimar al otro. Eh, una persona que a lo mejor no se responsabiliza de sus propios actos, alguien que tiende a culpar a los demás, también la manipulación se considera como una conducta tóxica, las agresiones verbales, las críticas constantes y bueno, en general, ¿no? Los rumores, las mentiras, los chantajes pueden ser formas de toxicidad, ¿no? Por decirlo de algún ujú, modo. ujú. Sí, por ejemplo, me dejaste pensando, esta serie de características nos permite ubicarlas en las familias y una pregunta que podemos plantear es, los modelos en general de familia que se han establecido o que actualmente se utilizan, por ejemplo, los modelos familiares clásicos, es decir, los modelos tradicionales, pues ubicamos, ¿no? La relación entre madre, padre, hijos, conviven con tíos, conviven con tías, familias, como, no sé, los abuelos, los bisabuelos, etcétera, como un núcleo ahí principal para una persona. En los cambios que se han gestado a lo largo de estos años, pues podemos hablar ya de una familia compuesta, es decir, cuando está la ausencia de alguna persona, ya sea mamá, papá, em, cuando una madre o un padre, soltero, soltera, establece una relación con una mujer o con un hombre que tiene algún hijo, bueno, ya hablamos de una familia compuesta. Y entonces se generan nuevos vínculos familiares, nuevas relaciones que se establecen y entonces a partir de eso podemos ir identificando en principio los modelos o esas características de una familia. Y en un tercer caso también podemos encontrar las familias homoparentales, donde esta inclusión de la sexualidad y esta serie de discusión que se ha generado sobre la diversidad sexual nos permite ya ampliar todavía aún más el panorama sobre cómo se conforman estas familias. Por ejemplo, em, familias que donde se establecen, por ejemplo, relaciones homosexuales que mantienen hijos, relaciones de lesbianas que mantienen hijos, relaciones de transgénero, ¿no? Que van estableciendo diferente tipo de convivencia con las familias nucleares que se han ido generando y cómo éstas se relacionan con las familias tradicionales. ¿Por qué lo planteamos en ese sentido? Por el simple hecho de distinguir que hay familias que son compuestas. Finalmente, esta última es una familia compuesta y que cómo en las relaciones que vamos generando a partir del tiempo podemos establecer nuevos lineamientos en la comunicación que tenemos con vínculos o con personas que mantienen otro tipo de pensamiento. Y en esto podemos establecer ahora sí este conjunto de situaciones o caracterizaciones que nos llevan a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo cuando yo llego con mi pareja, independiente de el género o sexo que se pueda establecer, y yo me estoy encontrando ante una situación donde hay una persona clave que está emitiendo algún juicio sobre cualquier cosa, no tenemos que plantear algún ejemplo en particular. Y es entonces como aparecen toda esa serie de características que nos das, Liliana, donde podemos establecer, bueno, aparece el tío, aparece la tía, aparece el abuelo, aparece la abuela, aparece el padre, la madre, en general cualquier persona que particularmente en esas fechas, pues podemos ahí identificar que hay ciertos, no sé, argumentos, comentarios que de pronto salen de el bien común y entonces nos podemos sentir identificados, nos podemos sentir incómodos, incómodas y entonces, ¿qué es lo que se hace? Esa es la pregunta. ¿Tú qué dices, Liliana? Ujú. Bueno, a ver, ¿qué es lo que se hace bueno, en el caso de si yo me siento incómodo con respecto
Ay, creo que se está yendo mi señal. ¿Sí me escucho bien? Sí, sí te escuchas bien. Ok, bueno, creo que no me veo bien, pero me Ahí escucho bien. está. Excelente. Bueno, lo que no creo que queda claro es qué puedo hacer. Bueno, en ambos casos creo que si yo soy, si yo veo llegar a mi familiar que tiene un nuevo vínculo, una nueva pareja, ¿no? Como dices, independientemente del género, independientemente de la orientación, bueno, creo que siempre es importante ser respetuoso, ¿no? El respeto es la base más importante para mejorar la calidad de todas nuestras relaciones interpersonales. El respeto implica, no tendría yo por qué hacer preguntas acerca de el porqué de la relación, no tendría yo por qué hacer preguntas incómodas, creo que ni tampoco tendría yo por qué hacer bromas, ¿no? Ujú. Bromas o comentarios acerca de exparejas, ¿no? Bromas o comentarios acerca de la nueva relación. Lo ideal es simplemente tratar a todos con el mismo respeto, solamente saludar, ofrecer atención igual que a los demás. Bueno, si estamos recibiendo a alguien para una cena, creo que lo ideal es dar la bienvenida de manera neutral, no tengo por qué preguntar. eh, lo ideal es esperar a que las personas se presenten, ¿no? Por sí mismos. Yo soy fulanito, yo soy Susanito, yo soy Susanita. Ujú. Cada quien se presenta, cada quien debemos ser prudentes, debemos ser pacientes, esperar. Si me siento incómodo, bueno, lo ideal es mejor que guarde silencio y a lo mejor lo que puedo hacer es apegarme con alguien con quien sí me sienta cómodo, ¿no? Bueno, procurando no hacer esto de generar grupos o empezar a hacer conversaciones que parezcan rumores, ¿no? Lo ideal siempre es pues tener un repertorio de conversación que pueda ser general, ¿no? Para todos. Entonces, ¿cómo puedo generar conversaciones? Bueno, pues creo que ahí puedo recurrir mucho a la lectura, ¿no? Claro. Incluso de verdad, si en serio no sé cómo socializar, creo que puedo incluso hasta googlear cómo hacer conversaciones agradables, ¿no? En Navidad, ¿no? Temas, temas generales, puedo hablar acerca de películas, puedo hablar acerca de noticias, ¿no? Este, noticias en general, pero no, una regla importante es no hablar de otras personas, no hablar de los que no están presentes, o si voy a hablar de alguien que no está presente, bueno, voy a procurar hacer comentarios que sean positivos, ¿no? Sí, por ejemplo, es que se amplía, ¿no? El abanico de posibilidades, pero están los clásicos, ¿no? Estas preguntas sobre la pareja, ¿no? Y cuando, no sé, algún tío, alguna tía pregunta, oye, hijo, hija, ¿y tu pareja? Cuando la persona pues está viviendo un duelo porque ya no está con esa persona y pues de pronto esas preguntas que parecen muy sutiles como algo muy alegre, entre comillas, pues resulta también dolor, ¿no? Implica dolor, angustia para la persona, etcétera. Las preguntas relativas a la imagen corporal, ¿no? El cambio físico que está viviendo alguna persona de la que no sabemos qué es lo que ha pasado para que esté en esa situación y de pronto una persona puede hacer un juicio como el cambio de la talla, el cambio del peso, facciones particulares, qué sé yo, en donde finalmente, pues cada una de estas, pues no permiten que se tenga algún tipo de evidencia sobre qué es lo que ha estado viviendo esa persona para que llegue a ese punto. Y entonces, bien lo comentas tú, ¿no? Mantenerse en silencio, em, quizá preguntar en la medida de lo posible de forma personal qué es lo que te está pasando algo, te noto distinto, qué sé yo, insisto, en un nivel personal, no en un nivel social. Puede ser quizá el primer vínculo con el que podamos hacer a una persona que comparta eso que se ha estado guardando, quizá eso que ha tenido como inquietud, eso que ha tenido este, eh, la duda de hablarlo o no hablarlo, y bueno, finalmente entre que lo haga o no lo haga, pues es un primer, ¿cómo llamarlo? Un primer vínculo para que pueda compartirlo.
Están finalmente los clásicos, ¿no? Incluso hasta hay memes sobre esto de, oiga abuelito, ¿y el terreno qué va a pasar con eso, no? Ujú, Donde se genera toda esta rivalidad económica, en donde finalmente pues son temas, claro, que se pueden presentar en la convivencia diaria entre la familia, pero ¿cuál es la necesidad de que se hablen temas económicos sobre este tipo de situación? Donde finalmente, pues, no hay como tal una respuesta y vamos, a consideración de la audiencia, a consideración tuya, pues, también pueden ser dilemas, pueden ser asuntos que se enmarquen en un punto en particular donde, okey, este día en concreto lo hablamos, y no sea como un debate en torno a muchas posturas sobre algunos puntos donde personas quizá no están relacionadas, ¿no? Entonces, al menos estos 3 ejemplos, estos 3 comentarios, pues, son finalmente temas clásicos que ahorita, pues, están, con esto de Navidad, con esto de Año Nuevo, pues, pueden ser, ¿no?, los que se aparecen en la convivencia. ujú. Sí, claro, procurar no hacer preguntas muy que sean muy personales, ¿no? Sobre todo porque va a haber muchas otras quizá puede ser que nosotros tengamos un vínculo más profundo con la persona y a lo mejor sí se lo podemos preguntar, como dices, pero lo puedo hacer tal vez en privado o en otro momento, ¿no? ¿Por qué tendría que ser precisamente ese día que a lo mejor alguien quizá después de muchas dificultades, después de haberse separado, decidió ir a la cena familiar para disfrutar una buena comida, un buen momento, para disfrutar de la calidez, de la compañía y bueno, pues en ese momento creo que eso es en lo que nos debemos concentrar, Ujú, ¿no? En ser buenos compañeros, en ser, brindar calidez, brindar bienvenida y pues si hay algo que nos genere curiosidad o preocupación acerca de la persona, bueno, pues podemos llamarle, podemos mandarle un mensajito al siguiente día, pero por lo menos en ese momento permitir que la persona disfrute, porque no sabemos cuánto trabajo le pudo haber costado el atreverse a ir o levantarse, ¿no? ujú. Para poder estar ahí en compañía de sus seres queridos y a lo mejor retroalimentarse de esa calidez. Claro, claro. Ujú. Ok, tenemos algunos comentarios, Arturo. Creo Ah, que no, se nos está yendo rápido el tiempo, sí. pero bueno, vamos a saludar a Eduardo Olmos. Dice, saludos a ambos psicólogos, excelente tema. Muchas gracias, Eduardo. Manuel Garrafa, saludos y gracias por el tema. Blanquis Pérez, saludos a todos los psicólogos de Simisae. Adriana, muchas gracias por el tema. Vero Correa, hola Vero, gracias por estar conectada. Yautam Lucelena dice, hola, buenas tardes. Itzel Enríquez, excelente tema para estas fechas decembrinas. Anaí Orduña, saludos psicóloga y psicólogo, gracias por el tema. Resulta muy interesante el lenguaje que utilizamos para describir situaciones e inclusive a las personas. Yo lo que les puedo sugerir es que pues no llamemos tóxicas a las personas, ¿no? Sí se los puedo sugerir. Pero bueno, Yautam Luz Helena dice, uno es el malo de la película cuando piensas diferente. Tiene un año que me alejé de ciertas personas por mi salud mental, eliminé de redes, no guardo rencor, sin embargo, perdonar no significa convivir, yo no olvido lo que me hicieron. Claro, establecer límites es importante, eh, incluso aunque sean familiares, puede ser muy sano. Si hay algo de lo que quieras platicar, te puedes contactar con nosotros en la línea. ¿A dónde se pueden contactar con nosotros, Arturo? Nos pueden encontrar en la línea telefónica 800-911-3232. Es un servicio psicológico gratuito donde vamos trabajando alguna situación que estén viviendo y con todo gusto podemos hablar de muchos temas. Claro que sí. Este, y bueno, ya tan Lucelena es cierto, a veces se envidian, aunque ellos tengan mejor economía, nos envidian. Gracias a ustedes voy en proceso de sanación. Ya, creo que ya está en contacto con nosotros. Mm. Gracias a ti por la confianza. Saludos a Alex Cerrejón. Arturo, no sé si me quieras ayudar a leer algunos comentarios también.
Dame unos segundos. Después Sí, voy a de... empezar desde los últimos hacia arriba. Perfecto. Dice Dolores Abraham, saludos, gracias por compartir este tema. Esa es la razón por la cual yo no asisto a ninguna reunión familiar, no me gusta hablar y que no me hablen de mí. Bueno, claro, es un dilema ahí complicado, ¿no? Que de pronto puedan hacer comentarios que, bueno, hacia el final estaremos hablando precisamente del fármaco, el remedio para poder tener alguna estrategia, ¿no? Ujú. Amelia Rodríguez nos dice, ¿qué hacer con los familiares ajenos que son tóxicos? Es todo un tema. Dice, ¿no se puede convivir a gusto por más que se intente cambiar de tema? Eh, Precisamente, ¿no? Incluso distinguir cómo esta serie de personalidades, es decir, la forma o los rasgos que tiene una persona, características, pues a veces no nos permite ya ni siquiera incluir, poder dialogar con ellos, porque precisamente por esta serie de prejuicios, por esta serie de afirmaciones que ellos tendrán su desarrollo, tendrán sus motivos, etcétera, pues de pronto no nos permiten dialogar, no llega un punto donde lo voy a anunciar en lo general, al final lo estaremos mencionando, pero poner un alto o simplemente poner un hasta luego es más gratificante para nosotros que mantenernos en dichos terrenos. Minik UC nos dice, es la primera vez que los veo, qué gusto que nos sintonice, ojalá sean muchas ocasiones la que esté con nosotros. Benji Vital dice, Olivia Castro, en todas las familias pasa esto. Em, Olivia nos dice, cada núcleo de familia se dedica a comparar a los hijos con los primos, generando a veces rencores, envidias. Todo empezó por la carencia que tuvieron ellos. De ahí empezaron a comparar. Y bueno, bien lo comentan, una serie de historias familiares que finalmente nietos, hijos, las mismas personas pues van repitiendo muchas ocasiones y entonces es un punto culminante donde podemos preguntarnos, ¿yo tengo que seguir los mismos patrones que han experimentado mis familiares? Si mis familiares han tenido una serie de problemas, ¿yo tengo que mantener esas mismas situaciones con ellos? Entonces finalmente nos permite tomar distancia. Hasta ahí, ¿tú qué dices, Liliana? Sí, exacto. Bueno, como lo comentas, ¿no? Creo que si nosotros identificamos que ciertas personas tienden a hacer alguno de estos comentarios, pues hay algunas estrategias que se pueden implementar, ¿no? Para poder pasarla bien, a pesar de que estas personas sigan haciendo estos comentarios. Y creo que ese es como más bien uno de los objetivos del programa y que en general también les pueden ayudar como en la vida cotidiana. Pero bueno, eh, ok, antes creo que hay que hablar un poco acerca de otras acciones que ya pueden ser como más específicas, ¿no? Si se presenta algún tipo de agresión física, Claro. si hay una agresión o una humillación directa, ¿no? De una persona hacia otra, porque también puede ser, ¿no? Que existan comentarios que son como al aire o lo que se denomina agresión pasiva, Ujú. ¿no? A una agresión quizá ya más directa. Sí, precisamente, digamos, iniciamos con esta parte, la más, ¿cómo nombrarla? Donde la agresión es visible, pero no está en un nivel amplio, digamos, son comentarios indirectos que pueden generar molestia, pueden generar incomodidad. En este segundo nivel ya podemos encontrar pues acciones más puntuales donde hay una serie de personas o persona que está estableciendo acciones muy puntuales sobre cómo se genera la violencia de una persona hacia otra, donde encontramos el maltrato directo, ¿no? O algún comentario o alguna acción puntualmente, donde ya se está estableciendo que hay una acción física, por ejemplo, una acción verbal de una persona hacia otra. La humillación, este conjunto de ideas, este conjunto de frases que usualmente son falsas, eso sí lo podemos establecer, pero lo hacen con el fin de lastimar a las otras personas. Mencionaba en algún comentario, ¿no? Estas comparaciones que se van estableciendo entre hijos, con los primos, etcétera, pues finalmente son formas en las que la agresión está ahí muy latente, muy presente y que finaliza pues en este tipo de diferencias que se van ampliando hasta que ya hay una situación de rivalidad o hay una situación de violencia muy latente entre los miembros no, quizá no entre todos los miembros, pero algunos de ellos, de una familia donde finalmente queda en, bueno, ¿qué hago?
reacciono, no reacciono, me quedo en silencio, dejo que otra persona lo diga, etcétera. Pero bueno, continuando con esa serie de ideas, pues también está la violencia económica, ¿no? Estos personajes que establecen pues las diferencias entre quién tiene más, quién tiene menos, y a partir de eso se puede emitir un juicio. Entonces los dilemas, pues como dijimos al inicio, son bastantes y también aparecía en un comentario, ¿no? Que en muchas familias pues se presentan no solamente esto, sino todo un conjunto de características. Y simplemente quiero señalar lo siguiente, en esta... em, condición social, incluso política, que se ha establecido en Latinoamérica, ¿no? Como estos, me permito la expresión, esta expresión de ser muéganos, esta idea donde las familias se mantienen unidas, se mantienen en conjunto, inclusive ante la violencia, inclusive ante la agresión, el maltrato, la humillación, etcétera, pues finalmente se vuelve un punto que sí podemos cuestionar. ¿Qué te garantiza estar con esas personas? Y en ese sentido, ¿qué prefieres? ¿Mantenerte en un vínculo que donde constantemente o quizá de pronto aparecen humillaciones, aparecen comentarios, o simplemente poner una distancia, poner una diferencia de estas personas a cambio de mantener un día, seguramente serán más, donde te sientas en bienestar, donde te sientas cómodo o cómoda, donde te mantengas en ese nivel y digas, bueno, al menos esta Navidad no tengo que escuchar a esta persona que de pronto me hacía ciertos comentarios y sí, padezco quizá la situación de no ver a otras personas, pero finalmente pues es una calma, una tranquilidad en esos terrenos, en esos momentos. Ujú. Sí, claro. Creo que es una vez que ya identificamos, creo que esto es algo que puede ayudarnos a todos, ¿no? Puede ser que existan varios miembros de la familia que se percaten de la agresión, ya sea muy Ujú, directa, o que se percaten, o que ya conozcan, o ya tengan identificadas a las personas que tienden a ejercer esto que llamamos toxicidad o este tipo de conductas agresivas pasivas, comentarios inadecuados, bromas hirientes. Entonces, bueno, como lo mencionamos, pues no, bueno, si ya es una agresión muy específica o si ya se está ejerciendo violencia, sí, por supuesto que podemos procurar retirar a la persona, ¿no? A ayudarle a que se retire, ¿no? De ujú, una manera como muy asertiva, ¿no? Como muy suave. Pero si es alguien, por ejemplo, pues puede ser un abuelo, ¿no? Puede ser una abuela, puede ser el dueño de la casa, no sé, sí, alguien que, o un tío, no sé, alguien que no podemos correr y que, bueno, ya sabemos que tenemos que seguir ahí en la cena. Pero bueno, hay otras personas con las cuales sí nos llevamos bien. Pero bueno, creo que podemos ser unidos y podemos ayudarnos, ¿no? Si observamos que no, que a lo mejor los demás familiares no colaboran para poner un alto, porque puede ser que a todos les genere como miedo o algo así, ujú, siempre existen como los límites, ¿no? Siempre podemos poner límites y los límites se ponen independientemente de que lo expresemos con palabras o no. Entonces, hay muchas formas de establecer límites. Establecer límites no precisamente quiere decir que tengamos que confrontar a la persona. ujú, Eso es muy importante porque las personas dicen, bueno, es que yo no sé cómo establecer límites. Podemos establecernos de manera interna, ¿no? Podemos establecer límites en silencio, incluso, porque son límites internos. Lo expreses o no lo expreses, siempre tienes esa posibilidad de poder retirarte, de poder evadir una conversación, de responder si hay una broma humillante o algo así, puedes evadirlo, puedes decirle, bueno, si quieres te contesto eso mañana, ¿no? O sea, ujú. puedes empezar a implementar una serie de frases que te pueden ayudar a evitar o evadir la conversación. Incluso puedes quedarte simplemente mirar a la persona, incluso puedes decir, eso no te lo voy a responder ahora, ¿no? Mejor pregúntame otra cosa,
¿no? Oye, ¿qué te parece si mejor hablamos de este otro tema, ¿no? O si quieres platicamos de algo más agradable en este momento. Y esas frases las podemos utilizar incluso hasta en voz alta, ¿no? Para poder evadir en ese momento la pregunta que pueda ser hiriente, ¿no? No tengo que reírme si es algo que me lastima y Ujú. puede ser una broma humillante, no tenemos por qué reírnos, pero sí puedo decir, bueno, esa pregunta no te la voy a contestar en este momento, ¿no? Tal vez después te la responda y eso lo podemos decir en voz alta. Puede ser que no tenga no sienta esa fuerza, ¿no? También para responder en voz alta, pero incluso puedo quedarme callado, ¿no? Claro. Y a veces el silencio incluso también puede ser una forma de establecer un límite. Claro, bien lo mencionas, me dejaste pensando en esas cuestiones también de género. Entre varones, establecer un silencio o establecer una risa, pues es la garantía de que una persona que esté ejerciendo la violencia, pues se mantenga en ese medio y a tu consideración, claro, a la consideración de la audiencia, al menos en la cuestión de personas que se identifican con el género masculino, con el sexo hombre, pues puede ser complicado el hecho de quedarse en silencio, porque el silencio garantiza que esa persona se mantenga en constante comunicación a ese nivel. Si no funciona, por ejemplo, el silencio, podríamos proponer la idea también de, no es precisamente un enfrentamiento, pero es simplemente hacer el comentario, esto no me gusta, poner el no como em, una cuestión previa sobre lo que está sucediendo. Esto que estás diciendo no me gusta, me molesta. Es decir, también poner la emoción sobre lo que se está experimentando y entonces darle, em, saber a la persona qué es lo que está ocasionando en nuestro organismo, en nuestra conciencia, etcétera, y que haya al menos una diferencia de que ahí llega un punto donde esta comunicación que estás generando no me permito o no es grato escucharlo. Y entonces, en ese sentido, tenemos las dos. El silencio, por un lado, funciona para las personas, como también una confrontación directa, no violenta, sino a través de la comunicación, diciendo, eh, ¿qué me quieres decir con esto? No me gusta lo que estás diciendo. Em, ¿Cuál es el mensaje que tú me quieres dar? Usualmente funciona bastante bien, pero sobre todo la cuestión de ser claros en ese punto sobre qué es lo que está sucediendo y entonces clarificar para que eso no se mantenga en avance y eso no repercuta en una situación de más diferencia. Aunque claro, esta última, pues, es cuando se ve que la situación, pues, no avanza, no mejora y que la persona, no se quiere detener frente al comentario, frente a la idea, etcétera. Ujú. Efectivamente, bueno, tenemos algunos comentarios, los voy a leer Ujú. rápidamente para poder continuar. Dice Israel Villegas Vidal, dice saludos, muy interesante tema, muchas gracias. Itzel Enrique dice, a veces el miedo a la soledad es lo que nos lleva a aceptar comportamientos agresivos de nuestros familiares. El ser excluidos genera inseguridad e inestabilidad. Solemos necesitar la aprobación familiar antes que la propia. Sí, efectivamente, ¿no? A veces puede ser que nos dé miedo establecer límites y a lo mejor por eso no respondemos, a lo mejor por eso seguimos la broma, ¿no? A pesar de que nos sentimos muy lastimados. Entonces, Ujú. eh, bueno, en este caso, creo que si alguien está pasando por alguna situación similar, sin duda, bueno, nos puede marcar y podemos charlar con ustedes. Recuerden que nos pueden llamar a la línea, estamos en el 800-911-3232 y podemos platicar un poco acerca de herramientas de comunicación, podemos platicar un poco acerca de comunicación asertiva, para que podamos ir aprendiendo a establecer límites. Como les digo, que pueden ser límites desde el silencio, límites propios internos, ¿no? Hasta el punto de llegar ya a poder lograr contestar, ¿no? O responder de una manera asertiva, incluso hasta regresar como
la respuesta con, hasta con una broma, ¿no? Una broma que me ayude a evadir y a dirigir el tema hacia otros aspectos más agradables, ¿no? Incluso puede decir, oye, eso que me estás diciendo, pues ahorita me pone triste, ¿no? Mejor vamos a seguir cenando. Oye, ¿por qué no tienes pareja, no? Oye, ¿qué pasó con tu pareja? Oye, ¿por qué terminaron? Oye, ¿para cuándo vas a tener un hijo? Claro. Oye, pues, ¿qué te parece si mejor eso lo platicamos ahorita? Porque pues hay mucha gente en este momento, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Podemos ir trabajando sobre respuestas. No, no son respuestas que a lo mejor puedan salirnos en ocasiones de manera muy natural, quizá debemos irlas practicando, Ujú. eh, pero bueno, incluso las podemos ir anotando, ¿no? Para ensayarlas. El objetivo aquí también es saber que las personas que ejercen este tipo de violencia puede ser que no sepan que la están ejerciendo, puede ser que existan personas que no sepan que están hiriendo al otro. Creo que eso también nos puede ayudar muchísimo, porque a veces lo que nos duele es la interpretación que yo le doy a lo que me está diciendo, Ujú. ¿no? Entonces, tal vez la otra persona, desde su perspectiva, no ve como algo mal el preguntar por qué no has tenido un hijo o por qué no tienes pareja, ¿no? Este, o por qué subiste de peso, ¿no? O por qué hoy no te arreglaste, cosas así, ¿no? Puede ser que simplemente sean formas en las que creen que están estableciendo o haciendo conversación al otro. Exacto. Ujú. Entonces, no se dan cuenta de que lo que dicen puede llegar a herirlo y creo que eso nos puede ayudar mucho a reducir un poco también el enojo o cómo nos sentimos, así como nosotros podemos a veces llegar a herir a otros sin querer, también el otro puede llegar a hacerlo, ¿no? Y no sabemos si ya cuando llegó a su casa a lo mejor se queda pensando y dice, híjole, ¿para qué le pregunté eso, no? Me Claro. siento mal, no debía haber, ¿por qué dije eso, no? Hay un meme incluso de un muñequito, una muñequita que se está viendo al espejo y dice, ¿por qué eres así, no? Ajá. Puede ser que a las mismas personas les duela el no saber cómo relacionarse, ¿no? Puede ser, y eso también es muy importante, como dar esa oportunidad de pensar que tal vez el otro no sabe qué otra cosa preguntarme, ¿no? Entonces, por eso puedo responderle con otra conversación que puedas yo dirigir la conversación hacia un tema que a mí me sea un poco más agradable. Y entonces eso también puede ayudar a que el otro se relaje un poco. Claro. Eh, no sé si eso les puede ayudar también, ¿no? Porque no todo, a veces no todo lo que nos dicen precisamente va con el objetivo de agredirnos, ¿no? A veces es simplemente que no sabemos comunicarnos. Exacto. Sí, sí, me dejaste pensando en esta cuestión también de no estamos justificando a la persona. En cierta forma, podemos conocer la historia de esa misma y decir, bueno, quizá el comentario no iba con la intención de lastimarnos, Ujú, iba con otra intención y estaba dirigido hacia ese punto y entonces nos da empatía, ¿no? Bueno, esta persona quizá lo hace porque no hay otro tema del que se le haya ocurrido hablar, no lo hizo con esa intención y entonces podemos establecer ahí que esta persona es así, no puedo esperar otra cosa de esa persona, insisto, no lo estoy justificando o la estoy justificando, pero en cierta forma nos da cierta tranquilidad como, bueno, ubico a esta persona, sé cómo es, no me puedo esperar lo contrario, porque a veces eso es una trampa. Em, Se asume que en ciertas situaciones familiares de pareja, qué sé yo, las personas van a reaccionar de un modo distinto al que usualmente lo hacen. Y eso por sí mismo es una falacia de generalización, ¿no? Podemos decir que esas personas en realidad se van a seguir comportando por esta serie de acciones, por esa historia familiar, por esa historia personal que han tenido y que, bueno, finalmente nos permite ubicar
qué podemos esperar de las personas, qué no podemos esperar y sobre todo ahí, como bien lo planteaste, muy sabio este punto que mencionas, poner esa distancia, poner ese comentario, ser empático sobre qué es lo que me está diciendo, con qué fin quizá lo pudo haber dicho, quizás se le salió simplemente, no sé, hay múltiples explicaciones, pero en ese sentido, pues saber que ellos tienen una interpretación del evento, del suceso y que bueno, eso nos permite sentirnos, alejarnos un poco de la situación. No es para tanto, aunque claro, habrá sus bemoles sobre la misma situación, ¿no? Ujú. Quizá algo que también nos puede ayudar es tratar de, si observamos que hay personas que sí tienden a hacer como comentarios o conversaciones incómodas, bueno, esto ya forma parte un poco más del trabajo de inteligencia emocional o de Claro. comunicación asertiva. Quizá, acuérdense que al final yo tengo como el poder, ¿no? Yo tengo el poder y yo puedo tener la posibilidad de dirigir las conversaciones. Yo decido sobre qué tema seguir la conversación. Por ejemplo, si yo veo que esta persona suele ser muy, hacer preguntas incómodas, a lo mejor lo que puedo yo pensar es, bueno, a ver, a esta persona, ¿qué le gusta? ¿No? A esta persona, qué cosas sí le agradan, ¿no? Y quizá yo le puedo regresar la pregunta, oye, mejor platícame, ¿cómo te ha ido en tu programa de radio, ¿no? Ujú, ujú, Oye, mejor cuéntame cómo te ha ido en el gimnasio, ¿no? este, o si yo veo, si, bueno, obviamente cosas que yo sepa que a esa persona le gustan, puedo hacerle un elogio sincero, ¿no? Oye, qué bonito está tu suéter, me gusta mucho, ¿no? El responder con un elogio ante un comentario que a mí me puede ser difícil, me puede ayudar a reducir un poco también el nivel de tensión, ujú, ¿no? ujú. Porque incluso puede ser que la otra persona se percate de que hizo una pregunta incómoda o un comentario tonto o desagradable y eso lo puede poner nervioso, pero decirle, gracias por preguntarme, después te comento, oye, qué bonito se te ve ese suéter que traes, ¿no? Luces muy bien hoy, quizá puedo hacer un elogio hacia la comida, hacia un platillo, Ujú. hacia los adornos, para poder ir transformando, ¿no? Las conversaciones. Y eso puede ayudar también a que los otros se relajen un poco. Entonces, el punto es aprender también a reducir la tensión. Como les digo, puede ser que el otro también no sepa de qué hablarme, ¿no? Ujú. Sí, pienso en esta cuestión de ubicamos lo negativo, porque es una característica desafortunadamente social, ¿no? Es lo más visible cerebralmente porque nos genera liberación de neurotransmisores. Las emociones negativas nos permiten distinguir más fácilmente las cuestiones que no nos gustan, negativas, que nos generan dolor, etcétera. Pero justo como lo planteas, si la cuestión es cambiar un poco el foco de atención, podemos intentar eso, ¿no? Ujú. Distinguir una característica positiva, como esta bella audiencia que tenemos el día de hoy, muy participativa, ¿no? Y ubicarlos en ese nivel, o sea, em, modificar la atención y ponernos en ese lugar sobre qué características me agradan de esta persona. Insisto, bien lo comentaste, ¿no? Un comentario sincero, un comentario muy específico sobre estas características que nos llaman la atención y que nos permiten ubicar o darle una sensación distinta a una persona que quizá pueda estar acostumbrada a hacer o vivir esta cuestión del maltrato. Finalmente, como conclusiones, porque entiendo que nos quedan algunos segundos, la idea de pensar la situación de un familiar o una persona tóxica, pues más bien distinguirla con una serie de características negativas, una serie de características emocionales que nos hacen sentir a nosotros y pensar un poco más de este criterio social como ser tóxico o ser tóxica, pues es una categoría todavía en un nivel muy, muy básico. Quizá podríamos reflexionar y ubicar cómo se relacionan las personas. Distinguimos también esta cuestión de eh, los modelos familiares, modelos tradicionales, homoparentales, estas familias compuestas, etcétera. Y finalmente, pues hablamos un poco del método, un poco de esta cuestión del fármaco, qué es lo que podemos hacer
para garantizar que sintamos una sensación distinta con los familiares, desde quitarnos de ese lugar. Un comentario dice, no me gusta hablar con una tía, trato de no sentarme junto a ella. Bueno, es una estrategia. También ubicar esas características positivas, ubicar también, poner un alto ante esta serie de comentarios, esta serie de situaciones, alejarnos también de determinados familiares resulta muy gratificante, resulta una situación que nos facilita mucho resolver algún problema con ellos, eh, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, tú qué quieras concluir, Liliana. Sí, pues, pues solamente que no se pierdan de las reuniones familiares o de las convivencias. Como dice nuestro compañero, el psicólogo Arturo, siempre hay un antídoto, siempre hay una forma de solucionar las cosas, pero recuerden que a lo mejor solamente es falta de información, pero falta de práctica, ¿no? Para Ujú. poder establecer límites, pero bueno, pues si gustan saber un poco más acerca de esto, nos pueden marcar, ya sea que pidan con mi compañero, conmigo o con cualquiera de la línea. Somos más de 100 psicólogos, las 24 horas del día, los 365 días del año, estamos para ustedes. Y que tengan una feliz celebración de Año Nuevo. Muchas Gracias. gracias.